puertita del consultorio para darle la bienvenida al doctor que ya viene ahí arrastrando el guardapolvo, viene llegando con todas sus pertenencias para abrir la puerta del consultorio. Bienvenido, doctor Florencio Morales. Hola. Hola, doctor. Hola, ¿qué tal? Ahora sí, Andrea, ¿cómo ¿me estás? escucha correctamente? Sí, un poquito como que estás allí, a unos 20 metros. Estoy lejos, doctor, le hablo más Ahora fuerte. sí. ¡Doctor! ¡Me escucha! Claro, como Libertad con la madre, la amiguita de Mafalda. Que hablaba a los gritos, bueno, le respondía a la madre, y era un departamento de 2 ambientes. Bueno, como para hacer ver que vivían en una casa grande. Mirá que me hacía la imagen que se me vino de Mafalda, Hermosa, de Quino. una imagen hermosa. Sí, ¿cómo estás, Andrea? Muy bien, muy bien. Hoy todos pegoteados, porque la ciudad ya está insoportable con este clima. Sí, un poco más, pero parecería que va a empezar a caer la nieve, cuidado. No se sabe qué va a pasar, es muy extraño el clima. La famosa nieve extraña. Si ven algunos copitos de nieve, huyan, escapen adentro. No, estamos todos, o una gran mayoría estamos con la psicosis, digamos, del Eternauta. Claro. ¿No? Sí. Maravillosamente hecha. Debo confesar, doctor, que aún no la empecé a ver. No digo nada. Nada de nada, no. Nada, aparte no es tema de médico. No es tema médico. Así que yo había leído parte de la historieta, pero hace muchos años. Y realmente se adelantó a su época Oesterheld. Se adelantó totalmente, porque hay que ver que la empezaron a hacer en el año 1957. Así que totalmente adelantado. Pero era una época en que había mucho consumo de ciencia ficción, había grandes autores de ciencia ficción, norteamericanos, europeos. Se me fue el nombre, el que hizo Ray Bradbury, por ejemplo, que hizo Crónicas Marcianas, por ejemplo. Ese fue una maravilla de la ciencia ficción, es de principios de los 50 ese libro, si no me equivoco, 50, 51, 1984, o sea, más o menos de esa época. Después Un Mundo Feliz, hay una serie de títulos muy, muy importantes, se consumía mucho. Estaba muy reciente el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, de las bombas atómicas, de Hiroshima y Nagasaki, y bueno, y por qué no, también la idea en la gente de que podía venir esa fantasía de que podía venir extraterrestres y que, bueno, alguna vez en el año 38 se hizo un programa de radio dirigido por Orson Welles en Estados Unidos, donde se representó la historia de los mundos de Welles. La batalla de los mundos, claro. La batalla, claro, la guerra de los mundos. La guerra de los mundos. Sí. La guerra de los mundos y se pensó que estaba ocurriendo en realidad por la forma en que él lo hizo, que lo representó radialmente. Sí. Y armó todo un escándalo. Sí, una tragedia. Pues claro, hasta hubo gente que se suicidó. Bueno, así que digamos que estaba como muy proclive a eso y bueno, y el cerebro privilegiado de Oesterheld armó una historia maravillosa. Bueno, hay que ver la serie, pero bueno, ahora vamos a hablar de algo que no es ni ciencia ficción ni fantasía. Lo único que puedo decir es que la serie es la primera temporada y es prácticamente unas pocas páginas del Eternauta, la primera, o sea que pueden hacer un montón de temporadas. Sí. Bueno, y ahora nos vamos a algo que no es ni ciencia ficción ni fantasía, nos vamos a la temporada del sarampión. La temporada del sarampión, bien. Sarampión, enfermedad infecciosa, como siempre, acá el infectólogo aficionado
Y bueno, una enfermedad infecciosa que se transmite a través de un virus, a través de, bueno, una forma de transmisión muy parecida a la del COVID, ya que tanto hablamos del COVID, eh, bueno, transmisión de persona a persona a través de las gotitas que uno al hablar o al estornudar o al toser libera hacia el exterior. Bueno, esas pueden llegar a otra persona que al entrar por la vía aérea, las fosas nasales, principalmente, bueno, pueden entrar al organismo de una persona que no esté inmunizada. Es importante la inmunización, porque otra cuestión, ¿por qué hubo una pandemia por el COVID-19? Por la capacidad de transmisión del virus del COVID-19. Y lo comparo con lo del sarampión, porque eran exactamente iguales. Tenían la misma capacidad de contagio, porque no todos los virus se contagian de la misma forma, o sea, pueden tener la capacidad de contagiar a tanta gente al mismo tiempo. No todas las enfermedades infecciosas son así, Ajá. pero los que tienen en estos momentos, digamos, el top one de cómo transmitirse rápidamente de persona a persona y a muchas personas al mismo tiempo, el sarampión y el COVID-19. No sé, capaz algún infectólogo me dirá, te estás olvidando, tal cosa. Bueno, pido perdón si es así. Pero sí, por eso hubo una necesidad de cerrar actividades rápidamente, porque Claro. no existía una forma de inmunización para el COVID-19, no se sabía cómo era la enfermedad ni se sabía el tratamiento. En cambio, para el sarampión, sí, pero ojo que el sarampión tiene una tasa de mortalidad mayor a la del COVID. El COVID quedó en 2,5, 3%. O sea, de cada 100 contagiados morían 3. Eso a los finales, pero en los principios estaba por el 5 o 6%. El sarampión es más alta, la tasa de mortalidad. Y bueno, y existe una vacuna que es la triple. Ajá. La vacuna triple viral, o MR, previene sarampión, paperas y rubiola. Se aplica en los niños, ay, por Dios, quería decirte las edades en que se aplica. Yo ya no lo recuerdo, doctor, porque yo con hijo tuve todo el cronograma, pero yo sí recuerdo que cuando era chica había campañas de vacunación del sarampión, y cada tanto nos volvían a vacunar. Bueno, primera dosis a los 12, 15 meses, segunda dosis antes de ingresar al jardín de infantes, o preescolar sería en este caso, o primer grado alrededor de los 4 o 6 años. Bien. Bueno, y de esta forma ya quedamos inmunizados. Y bueno, muchos sufrimos sarampión en su momento. Y bueno, produce, contrariamente al COVID, produce una inmunización permanente, el haber sufrido sarampión. Queda cubierto como si se hubiese vacunado. Claro, pero es de alto riesgo porque puede generar encefalitis, que pueden ser tan graves que pueden dejar secuelas muy importantes, encefalitis y meningitis. O sea, no es una pavada. Solo lo sufrí siendo grande, me contagié en un hospital, en una clase. Claro. Creo. Doctor, y esto de las vacunas que decía del esquema, ¿no? De entre los 12 y los 15 meses y los niños entre 4 o 6 años. ¿Qué pasa cuando una persona adulta no está vacunada? ¿Hay posibilidades de que se vacune o ya no? Se considera que los que nacieron después de 1965 se tienen que vacunar. Los nacidos previamente a 1965 se los considera inmunes. Ajá. Bueno, yo me salí de la excepción, yo fui la excepción a esa regla. Claro. Yo nací antes del 65 y a mis 27 años sufrí sarampión. Claro. Así que no siempre están así.
Con respecto a la vacunación en la adultez, no te tendría que... Bueno, en estos momentos se considera que, bueno, siendo niños ya se vacunaron, pero si no recibió la vacuna, iba a tener que hacer el esquema la persona como si fuera un niño. Claro. Tendrá que empezar el esquema con la MMR y deberá repetirla unos años después. Claro, para tener la Porque protección. significa, si no tiene la vacuna contra el sarampión, no tiene contra la papera ni la rubiola y probablemente ni tenga contra la poliomielitis. Bueno, lo considero un sobreviviente, ¿no? Claro. Y así que, bueno, lo principal es eso, ya que tenemos esas armas, están probadas. La vacuna contra el sarampión no provoca autismo, por favor, que quede bien en claro. Las vacunas no provocan autismo, hay mucha chanta que dice eso, está plenamente comprobado ya que no es así, y para tirar ese concepto se valen de que bueno, que ahora hay mucho más autismo que antes. ¿Sabes lo que pasa? Que se empezó a investigar más desde lo psiquiátrico, y así como puede haber un autista grave, hay autistas leves. Claro. Hay autistas que se pueden que quizás antes no era detectado también. Claro, capaz que antes se le decía, oh, es un tipo raro, es el loquito del barrio, es el loquito de la familia, y probablemente sí, esas personas que antes nuestros mayores lo llamaban así, y probablemente sí, con las técnicas que hay ahora de diagnóstico psiquiátrico, bueno, sí, probablemente sí sean clasificables como autistas. Claro. Pero no porque haya más vacunas, sino porque se descubrió que un montón de problemas que se consideraba, qué sé yo, capaz que Freud lo consideraba neurastenia, como es la palabra, y bueno, y dentro de esa palabra desenglobaban millones de cosas. Entonces se pudo estudiar mejor y constantemente hay actualizaciones donde te indican, bueno, que ante tales comportamientos, tales trastornos, tales cuestiones, bueno, se entra en lo que se llama el espectro autista o alteraciones del espectro autista. Ajá. Pero porque se empezó a estudiar mejor. Claro. Sí, sí, porque se indaga más sobre eso, hay como más profundidad. No porque antes no existiera y ahora sí. Claro, existían, pero bueno, así como existieron un montón de enfermedades desde siempre, de tipo genético, y que no estaban descritas, no estaban clasificadas, y que de pronto, hasta no hace tantos años, sobre todo en eso están los neuropediatras. En eso trabajan los neuropediatras. Un montón de enfermedades de tipo genético y que entran dentro del rubro enfermedades raras. Y que todos los años en los congresos de neurología hay una disertación o una mesa de trabajo sobre ese tema, enfermedades raras. Enfermedades de las que hay pocos casos en el mundo y son genéticas la mayoría. En fin, nos fuimos de tema, nos fuimos para otro lado. Bueno, pero es interesante también para correr un poco el miedo a la vacuna, ¿no? Exacto, sí. ¿Puede haber personas que sean alérgicas? Sí. Eso la verdad, ahí sí tengo que decirte que sí. No se puede saber quién va a ser alérgico, que tal vez ni siquiera es alérgico a la vacuna, sino también a lo que se llama el material en que va la vacuna, el líquido. Así que, bueno, eso ya es una cuestión de alguien en lo particular, y esa persona tendrá que tener determinados cuidados y durante su vida. De hecho, existen personas que no pueden recibir vacunas. Existen esos casos. Claro. Porque son alérgicas, pero son casos excepcionales.
Así que la ciencia llegó a esto. Se ha erradicado la viruela humana, que causó miles de millones de muertes a través de los siglos. Se erradicó en una campaña de vacunación que duró unos 15 años a nivel mundial. Se erradicó, no existe más. Y se consideraba que el sarampión prácticamente estaba también prácticamente erradicado ya desde el año 2000. Pero bueno, empiezan a aparecer nuevos casos, la aparición de estos antivacunas, que no sé qué quieren inventar. Yo creo que ya hay cuestiones que, bueno, que lamentablemente las redes sociales sirvieron para amplificar estas cosas o estas gentes que no habrían pasado de no existir las redes sociales, no habrían pasado de ser, qué sé yo, 3 o 4 personas en un barrio, en un pequeño pueblo, Claro. y nada más. Sí, probablemente antivacunas hubo siempre, pero bueno, no nos enterábamos, no había forma. Claro. Así que bueno, y con respecto, bueno, el brote de fiebre tifoidea, 2 o 3 conceptos. Argentina no es una zona endémica de fiebre tifoidea. Existe una vacuna, pero que se recomienda para quienes tengan que viajar a zonas donde es endémica, sobre todo sudeste asiático, el África que está al sur del desierto de Sahara, otras zonas de Asia como la India, o sea, zonas donde hay una pobreza muy importante y donde la calidad de las aguas no es buena. Porque la Salmonella typhi, que provoca esta enfermedad, se transmite porque hay seres humanos que son portadores asintomáticos. Uh-huh. Y están largando la bacteria a través de las heces, a través de la materia fecal. Esa materia fecal contamina aguas, puede contaminar alimentos, alimentos que están obviamente mal lavados, claro, mal cocinados. Bueno, entonces entra por vía oral, entra por el tubo digestivo y bueno, puede provocar síntomas muy importantes y inclusive puede provocar la muerte. Tiene un porcentaje de 10 al 15% sin tratamiento y con secuelas también puede provocar secuelas. Pero no estamos en una zona endémica ni en una zona peligrosa, son casos aislados. Claro. Puede haber pasado que, bueno, se hizo un mal tratamiento de aguas, no te olvides que inclusive acá puede haber también portadores asintomáticos, acá puede haberlos, pero es una parte muy pequeña de la población. Claro. Pero bueno, acá hay tratamiento de las aguas, del agua potable, hay un tratamiento que no permite que sobreviva la salmonela, por esos tratamientos del agua potable que consumimos, mismo por el tratamiento que hacemos de los alimentos, en cuanto a la limpieza, etcétera. Y bueno, poco probable que alguien manipule alimentos, etcétera. En fin, entonces estamos en una zona relativamente bastante protegida. Y no hay vacuna acá, no se aplica la vacuna, se recomienda la vacunación a personas que vayan a países donde sí existe la enfermedad. En caso de planificar un viaje a alguno de esos lugares, hay que consultar al médico antes. Al médico, sí, por lo menos 15 a 20 días antes se aplica, es una inyección intramuscular. Bien. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos y gracias por toda la información. Gracias a ustedes. No, por favor. Bueno, un beso. Un fuerte abrazo. El doctor Florencio Morales pasó por el reloj. Tenemos lo puedo decir, déjenme decirlo porque es el chiste que hice todo el día, chicos.